pedir un favor y es que yo ya ahorita me paso a la presentación, entonces no tengo visible la ventana porque de pronto algunos se van a seguir conectando como durante este rato y yo no alcanzo a ver, no me deja ver la opción pues de ir aceptando, pero ustedes sí la pueden ver. Entonces les pido el favor que me colaboren, de que si se van conectando otros compañeros, ustedes le puedan ir aceptando el ingreso. Para eso, recuerden que se debe tener activo la opción o el icono de gente, y cuando uno activa ese icono ya aparece un panel al lado derecho donde va mostrando las personas que están solicitando acceso. ¿Listo? Entonces, les agradezco muchísimo que me puedan colaborar con eso. Nuevamente, siendo ya las 6:38 de la tarde, noche, les doy la bienvenida a este espacio. Les recuerdo, mi nombre es Ana Patricia Gómez y soy la instructora de seguimiento de etapa productiva reasignada a la ficha, a estas dos fichas para el acompañamiento de todo lo relacionado, tanto desde etapa lectiva, que son unas charlas que a ustedes se les da mientras que están en etapa lectiva, como el tiempo posterior, una vez ya finalizan con esa etapa lectiva, el seguimiento que corresponde a la etapa práctica o etapa productiva, como también se les conoce. La sesión va a quedar grabada, posteriormente se compartirá el acceso en la plataforma de Sayuna. También les voy a compartir un documento muy interesante. Bueno, les agradezco por favor que mantengan los micrófonos silenciados para que así no haya intermitencias o de pronto me dejen de escuchar bien. La dinámica del espacio de hoy, pues, será a través de una presentación. El objetivo principal es poder ampliarles un poco más la información relacionada con las diferentes alternativas de etapa productiva. Ustedes, de hecho, pues solo han tenido un encuentro. Eso estuvo a cargo de otro instructor de seguimiento, pues que realmente no sé realmente quién les dio como ese primer acercamiento a las alternativas de etapa activa. Eso fue el año pasado. Y como les digo, ya en el día de hoy nos vamos a centrar en la inducción del momento 2. El objetivo principal es ese, poderles ampliar unas características que tienen las diferentes alternativas de etapa productiva. Quizás algunos de acá ya de pronto están siendo patrocinados y tienen contrato de aprendizaje, que es una de las alternativas de práctica. Quizás otros trabajan, tienen un vínculo laboral y en lo que trabajan está relacionado con lo que estudiaron. Entonces vamos a ver ahora que esta también puede ser una posibilidad muy grande de que ese vínculo laboral que tiene les pueda aplicar, y pues bajo un prerequisito es presentar unos documentos, porque esto queda bajo la revisión y validación de coordinación académica. Ella es quien finalmente autoriza para las prácticas que tienen que ver con el vínculo laboral y con la alternativa de pasantía. Ninguna de estas alternativas que acabo de mencionar puede, digamos, iniciarse por cuenta propia, sin contar con el aval del SENA, en este caso por la coordinadora académica. Pero son detallitos que los vamos a ver ahorita como en un poco más de detalle para que ustedes vayan pudiendo tener esas claridades. Mm, la dinámica como tal, y por darle como un orden objetivo y propositivo a nuestra charla, es que las preguntas las vamos a dejar para el final de la sesión, ¿sí? Porque si empezamos a dar como el espacio de una vez y empezamos como a interrumpir la secuencia de las alternativas, esto se nos estaría hasta demasiado tarde y en realidad el espacio está programado como máximo para 2 horas. La forma de participar será que podrán ir levantando la manito
y de acuerdo al orden en que vayan quedando las manitos levantadas, pues yo les estaré dando como el espacio para participar. Repito, esto lo haremos al final de la charla, de las orientaciones y de la información que yo les voy a entregar. Todas esas inquietudes que se vayan presentando, vayan tomando notica de ellas para que no se les vaya a olvidar. Si por el tiempo como tal no nos da y hay demasiadas preguntas y de pronto no alcanzo a abarcar hoy todas esas inquietudes, no se preocupen, me pueden escribir al correo electrónico y a partir del correo electrónico yo también les puedo brindar respuestas a inquietudes y a dudas que ustedes tengan. ¿Listo? No siendo más como en este preámbulo, entonces me voy a pasar a la ventana de la presentación. Recuerden que yo ya no quedo viendo este entorno principal por si de pronto ahorita se empiezan a conectar otros compañeros para que por favor les acepten el ingreso acá a la sala. Ya por medio del correo electrónico se pudieron dar cuenta cuál es mi email, ¿sí? Acá vuelvo y lo pongo a disposición para que lo anoten o le tomen una fotico inicial a esta diapositiva y tengan pues como mi correo electrónico a la mano para las dudas e inquietudes que se les pueda presentar. Quizás no en este momento, pero si un poco más adelante de pronto se les vayan generando algunas dudas o requieran hacer alguna consulta, entonces saben que perfectamente me la pueden enviar al correo electrónico. Recordemos entonces cuál es el objetivo de la etapa productiva. Recuerden que ustedes una vez inician el proceso de formación con el SENA, inician es en una etapa denominada lectiva. En esa etapa lectiva, ustedes ven una serie de competencias y resultados de aprendizaje relacionados con el programa de formación que eligieron. Todo el detalle de esas competencias, de esos resultados de aprendizaje, ustedes saben que está disponible en un diseño curricular, el cual, si mal no estoy, siempre lo disponen en la plataforma en la información general del curso. Entonces, ustedes ahí perfectamente pueden estar, digamos, revisando y validando cuáles son esas competencias que ya han visto hasta el momento, cuáles están pendientes para que se les programen. O sea, esta es una información a la cual usted tiene derecho y que puede consultar de manera permanente. Después de ese periodo de etapa lectiva, viene el otro, digamos, requisito obligatorio que deben de cumplir todos nuestros aprendices, bien sean técnicos, de programas técnicos o de programas tecnológicos, y es la etapa productiva. Esa etapa productiva tiene una duración de 6 meses, ¿sí? No son 2, 3, 8 meses, no, son 6 meses. Hay en instituciones educativas tengo conocimientos de algunas universidades que todo el proceso de productiva o de esas prácticas dura hasta un año. Pero en nuestro caso, en la institución SENA, las prácticas están concebidas para que los aprendices las desarrollen en 6 meses. ¿Cuándo se pueden iniciar? Hay una sola excepción y ya la vamos a ver. Hay una sola alternativa de las 5 que hay disponibles en que puede iniciarse 3 meses antes de que finalicen con la etapa lectiva. Solo hay una alternativa, ya vamos a ver de cuál se trata. De resto, las demás alternativas de etapa productiva solo pueden ser iniciadas una vez ustedes terminen con la etapa lectiva. Y para poderlas iniciar, deben de tener todos los juicios aprobados. Entonces, esta es una invitación, o más que invitación, es una recomendación que les hago. Ustedes son los que se vuelven auditores de ese proceso de calificación de sus resultados de aprendizaje. A través de Sofía, es ir observando que trimestralmente, cuando vayan terminando los resultados que se programaron para ese momento, ustedes validen que sí estén ya calificados.
¿Por qué les hago la recomendación? Esto es como una corresponsabilidad en donde nosotros como instructores, si estamos frente a ese proceso y a esa etapa lectiva, pues tenemos el deber de ir actualizando las calificaciones en Sofía Plus de esos resultados de aprendizaje. Pero se vuelve corresponsabilidad en la medida en que ustedes como aprendices también deben de validar que efectivamente sí les fue calificado esos resultados de aprendizaje. Hemos tenido, digamos, algunas experiencias, o más que experiencias, como algunas anécdotas, en que por X o Y razón el instructor de el resultado de aprendizaje X, a la hora que aprobó los resultados, se saltó un aprendiz. Eso les cuento que a cualquiera le puede pasar. Así, yo, por ejemplo, cuando en este momento por llevar pues seguimientos de etapa productiva, pues el único resultado que yo apruebo finalmente es el de etapa productiva cuando el aprendiz termina las prácticas. Y créame que yo trato de ser lo más minuciosa y cuidadosa porque en el sistema eso aparece en un pantallazo, como en una forma de lista con unos checklists, con unas cajitas de checklists. Entonces, si uno se descuida, de pronto le puede quedar una casillita sin aprobar, ¿cierto? Entonces, a veces eso le puede pasar a algún otro compañero y más en etapa lectiva donde tiene que evaluar trimestralmente a tantos aprendices y quizás varios resultados de aprendizaje al mismo tiempo. Entonces, es estar atentos, revisando que eso esté listo, que cada que terminen un trimestre sus resultados queden evaluados, porque les iba a contar la anécdota. Y es que muy pocas veces ha pasado, pero ha sucedido. Cuando ya van a empezar etapa productiva, o sea, en esa última inducción que uno les da, que se denomina inducción del momento 3, nos hemos encontrado con que hay uno que otro caso que les falta por aprobar un resultado de los primeros trimestres, imagínense. Y solamente se vienen o nos venimos a percatar es porque nosotros nos corresponde hacer la revisión cuando vayan a empezar etapa productiva, que efectivamente ustedes sí estén al día y que tengan todos los juicios calificados. Entonces es más como la anécdota que quería compartirles en este momento, de que para que la tengan en cuenta, la consideren y sean muy juiciosos trimestralmente, estar revisando de qué resultados si fueron evaluados. Entonces, la etapa productiva se convierte en ese otro requisito obligatorio que todo aprendicena deberá cumplir. Y el objetivo es claro, muchachos, es llevar a cabo, poner en práctica todos esos conocimientos, poner en práctica todas esas destrezas, todo ese aprendizaje que ustedes vivieron durante la etapa lectiva, efectivamente llevarla a práctica durante esos 6 meses de etapa productiva, ¿sí? Ese es pues como el objetivo primordial que se busca con este espacio. Tenemos por acá, que es muy importante, aunque en esa parte de seguimiento como tal, esto lo veremos de una forma mucho más amplia en la última inducción que se les dará, la cual se denomina inducción del momento 3. Esa inducción ustedes la ven aproximadamente unos 8 días o 15 días antes de que finalicen con la etapa lectiva. ¿Y cuál es el objetivo de ese último encuentro? El objetivo es orientarles y compartirles toda la información sobre las diferentes evidencias que ustedes deben de presentar durante esos 6 meses de práctica. Sin embargo, en esta inducción número 2 se hace una alusión muy puntual de qué es lo que hacemos nosotros en ese seguimiento de prácticas. Tenemos, como lo pueden ver, el seguimiento a los aprendices, digamos que se hace de dos maneras. El seguimiento virtual, que es a través de las llamadas telefónicas o las videollamadas o videoconferencias que nosotros programamos con las empresas
y en presencia del aprendiz, obviamente, para realizar, bien sea la concertación de funciones, o sea, la validación que nosotros hacemos de esas funciones que les asignan en las prácticas, o puede ser otro seguimiento que hacemos durante los 6 meses, que es la evaluación 1 o la evaluación de seguimiento número 2, ¿sí? Otra forma de hacer seguimientos es a través de los correos electrónicos, sí, sea esos correos que uno les envía o esas consultas que ustedes nos hacen y nosotros respondemos. Esa es otra forma, digámoslo así, de hacer el seguimiento. Y la otra forma virtual es utilizando la plataforma Sayuna, que básicamente esa plataforma la utilizamos es para que ustedes registren las evidencias que se requieren, en este caso para la etapa productiva, cuando ya están haciendo las prácticas, y nosotros pues efectivamente ingresamos, revisamos, calificamos, perdón, y si es del caso y toca hacer alguna corrección, pues la retroalimentación se pone o se dispone en la plataforma. Entonces, digamos que ese es como otro deber ser de ustedes, de revisar, de que en la plataforma ya sí esté calificada la evidencia, de revisar si es que hay algún comentario para corregir la evidencia y pues para que le puedan corregir la calificación, pues tocará en su momento volver a registrar la evidencia. Así como me imagino que lo hacen durante etapa lectiva, que ustedes van registrando sus evidencias, se las califican, les retroalimentan y si hay que corregir, pues ustedes posteriormente realizan ese procedimiento. Acá cuando yo les digo el seguimiento presencial, ustedes saben que el SENA tiene ambas modalidades, la formación titulada virtual, que es en la que ustedes están, y también está la formación titulada presencial. Entonces, esos acompañamientos y esos seguimientos de práctica de manera presencial básicamente aplican a las fichas que son presenciales o que hicieron la formación presencial y que por ende están acá en la ciudad donde nosotros residimos. En este caso, ustedes saben que el centro de comercio está en la regional Antioquia y los compañeros que están asignados a estos seguimientos pueden hacer como un híbrido. Pueden desplazarse hasta la empresa si la empresa sí lo solicita. O también, digamos, trabajan de forma muy similar a como lo hacemos nosotros los instructores de seguimiento virtual, que lo hacemos a través de llamadas o a través de videoconferencias. La plataforma oficial, ustedes ya saben, ya la han utilizado, es la plataforma Sayuna. Esta plataforma entró en operación desde el año pasado. La anterior plataforma que teníamos era la plataforma Territorio. Ahora sí, entonces vamos a ir acá profundizando un poco más sobre nuestra charla y vamos a empezar a hablar de las diferentes alternativas y de esas características específicas que tiene cada una de ellas. Cuando se hace ese primer encuentro con ustedes o quien estuvo a cargo en su momento, ahí les dijeron de forma, digamos, muy general la información de estas alternativas. Quizás muchos desde un principio ya tienen muy claro cuál es la alternativa que van a realizar, ¿cierto? Quizás otros aún están en dudas o de acuerdo a la situación, porque esto también se refleja de acuerdo como a la situación que presente cada uno, en que se podrá acoplar más fácil a una alternativa más que a otra, en fin, ya cada uno de acuerdo como a estos elementos es que decidirá bajo qué alternativa va a realizar las prácticas, porque en esta parte ustedes sí manejan total autonomía, ustedes son quienes deciden bajo qué alternativa y de acuerdo a las condiciones que tienen, cuál será la que van a realizar para poder cumplir con ese otro requisito obligatorio que es hacer las prácticas bajo alguna de estas modalidades. Vamos a empezar entonces con esta primera alternativa. Quizás muchos de ustedes ya la distinguen muy bien. Ahorita en un principio les decía, quizás algunos de ustedes ya está siendo patrocinado
por alguna empresa desde etapa lectiva. Los contratos de aprendizaje precisamente pues, se pueden dar como en dos momentos. Algunas empresas empiezan, digamos, a cumplir con esa cuota ante el SENA y convocan y empiezan a patrocinar aprendices desde que están estudiando, o sea, desde la etapa lectiva. Pero también tenemos el caso de otras empresas que solamente convocan a procesos de selección, pero una vez ya el aprendiz tenga ese requerimiento, o sea, que ya haya o puede iniciar etapa productiva. Se puede dar en ambos casos. Recuerden que para poder optar por un contrato de aprendizaje, sí o sí, deben de estar registrados en el aplicativo SGVA, Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Es la forma en que el aprendiz puede estar ingresando permanentemente y validar si hay alguna empresa que esté convocando a algún proceso de selección, postularse y efectivamente, pues si sale favorecido, podrá llegar como seguir todo ese proceso y finalmente de pronto la empresa podrá seleccionar, ¿cierto? En algún momento algún aprendiz me decía, estaba en etapa lectiva y me decía, ¿yo desde cuándo puedo empezarme a postular o buscar un contrato de aprendizaje? Efectivamente, el aprendiz debe de haber mínimo culminado el primer trimestre de su formación lectiva. Ahí es donde puede, digamos, también empezarse a postular, buscar empresas, desde que pueda tomar esa opción. ¿Por qué? Porque tenemos aprendices que ya no pueden optar por esta alternativa. Les recuerdo algunos casos. Quienes hayan tenido ya un contrato de aprendizaje y ese contrato de aprendizaje no tenga encadenamiento con su formación actual. Me explico. Digamos que usted hace 4 años estudió en Xena y estudió un técnico en cocina. Sí, voy a poner el ejemplo. Listo. Lo hizo, se graduó, hizo sus prácticas, lo culminó y lo que tuvo fue un contrato de aprendizaje. O sea, las prácticas las hizo bajo esta modalidad. Y años después, nuevamente volví a inscribir en un programa del SENA y empezó a estudiar desarrollo publicitario. ¿Qué está pasando ahí con esos dos programas? No tienen encadenamiento. Una cosa es el técnico en cocina y otra cosa es el tecnólogo en desarrollo publicitario. A eso me refiero de que ya este aprendiz o un caso similar no podrá optar por un segundo contrato de aprendizaje. ¿Cuándo sí se podría de pronto optar y que la institución le avale de que se le puede conceder un segundo contrato de aprendizaje? Cuando ustedes hayan hecho una técnica relacionada o que tenga encadenamiento con este tecnólogo actual que está haciendo, ¿sí? Ahí sí es viable, tras de presentar unos documentos, obviamente toca cumplir como con unos prerequisitos, presentar unos documentos y estos documentos quedan para el aval de la coordinación y así a su vez, pues la coordinación autorizará en su momento si es viable o no que se pueda conceder ese segundo contrato de aprendizaje. Ahí como por ilustrarle algunas opciones de pronto para los que ya no podrían aplicar. De resto, si usted nunca ha tenido un contrato de aprendizaje, esta puede ser una opción por la cual puede optar. Recordemos entonces que el contrato de aprendizaje, ojo a esta parte, es un contrato de vinculación especial, es un contrato formativo. Algunos lo confunden o lo ha llegado a confundir con que el contrato de aprendizaje se maneja igual o está, digamos, bajo una normatividad igual a la de un vínculo laboral. Y son dos cosas diferentes, muchachos. El contrato de aprendizaje realmente está regido por la ley 789 del 2002, ¿sí? En donde se define que es un contrato especial formativo, en donde se da la claridad a tener contraprestaciones, que liquidaciones, primas. Esto no lo avala el contrato de aprendizaje.
Usted en el contrato de aprendizaje lo que va a recibir es un apoyo de sostenimiento. Si está patrocinado desde electiva, ese apoyo de sostenimiento va a ser del 50% más la afiliación a la EPS. O si ya pasa a etapa productiva, eh, el porcentaje que la empresa debía asumir es del 75% del salario mínimo legal vigente, más la afiliación a la EPS, más la afiliación a la ERE. Eso es lo que el aprendiz tiene derecho a recibir mientras que esté realizando sus prácticas bajo contrato de aprendizaje. Cuando yo estoy en estos espacios, me gusta mucho ilustrar a través de casos ya ocurridos anteriormente. Entonces, miren que fui muy enfática en decirles que el contrato de aprendizaje es muy diferente al contrato laboral. Hace algún tiempo tuve un aprendiz de X programa y él estaba haciendo cuentas alegres, porque él estaba como en la época le tocaba finalizar prácticas como a finales de un diciembre o comenzando enero, no recuerdo muy bien. Y eso me contactó y me dijo, yo necesito que usted me revise esta liquidación. Hasta por cierto era un aprendiz que pues estaba estudiando cosas muy diferentes que yo hasta pensé, y yo, ¿será que es que ya lo pusieron en contabilidad y lo pusieron a hacer otras tareas distintas? Y resulta y acontece que era que el favor que él me estaba pidiendo es que él se puso muy juicioso a hacer su liquidación, donde se reflejaba liquidación de vacaciones, prima, y yo le dije en el momento, aprendiz, yo venga, ¿y usted para qué me está mostrando eso? Es que no, Ana, es que yo ya termino ahora en diciembre y entonces a mí la empresa me tiene que liquidar. Y yo le dije, y yo, pero ¿en qué momento de las inducciones a ustedes se les habla de que bajo contrato de aprendizaje ustedes reciben este tipo de contraprestaciones? ¿Sí? Entonces, que quede claro, chicos, que eso no existe en el contrato de aprendizaje, que es que usted tiene un amigo que estaba haciendo el contrato de aprendizaje en no sé qué empresa y allá sí les dieron una bonificación y allá les dieron un regalo y allá les dieron. Muchachos, eso ya es algo adicional que si la empresa lo quiere asumir, está en la libertad de hacerlo, mas no está cobijado bajo la normatividad jurídica para que lo tengan muy presente. Como todas las alternativas, no solo la de contrato de aprendizaje, sino todas las alternativas para que se les pueda, digamos, para que el SENA les pueda aceptar y les pueda avalar esas prácticas, todas deben de estar, esas funciones que les deleguen deben de estar acordes a lo que estudiaron. Y para eso es que uno programa un primer seguimiento con la empresa, que es el que se denomina concertación de funciones. Ahí en algunas ocasiones nos damos cuenta que la empresa que le asignó o con quien usted firma el contrato de aprendizaje, lo tienen con otras funciones muy diferentes. Entonces ahí nosotros como institución actuamos y recomendamos, recordándole a la empresa que hay una cláusula en la minuta del contrato de aprendizaje que es muy clara y es que la empresa está en la obligación de asignarle o de delegarle actividades que estén relacionadas con lo que estudió. La empresa no debería programarlo usted en funciones que no tienen que ver nada con lo que estudió. Salvo de que voy acá de pronto pues como con ejemplos que uno ve o suelen ocurrir muchas veces como durante esos primeros días, esas 2 primeras semanas, esos primeros 20 días de pronto al aprendiz lo ponen en tareas muy básicas o están recibiendo inducciones en la empresa sobre la estructura organizacional que manejan, sobre temas afines que de pronto van a trabajar más adelante en las prácticas. Digamos que eso se vuelve válido en un inicio o de pronto le solicitan algún apoyo específico para alguna labor que de pronto no está muy relacionada con lo que estudió, digamos, eso se vuelve manejable en la medida de que no los 6 meses lo van a estar ocupando en cosas que no tienen que ver nada con sus prácticas.
Entonces, es muy importante que usted a la hora de que vaya a firmar un contrato de aprendizaje, hagan esa validación. Cuando yo vaya a venir acá a iniciar mis prácticas, las funciones que me van a delegar son las relacionadas con el programa que yo estoy estudiando. O sea, ustedes de la mejor forma, de la manera más cordial, de la forma más educada, ustedes tienen ese derecho de preguntar eso. Porque hemos tenido algunos casos que los aprendices como porque yo sé las necesidades, porque todos tenemos diversas necesidades y por el hecho de querer recibir ese apoyo de sostenimiento, no le prestan atención a esto. Pero saben que muchachos, cuando ya van a iniciar la etapa productiva, ustedes no saben en el lío que esto se convierte, porque ya uno como instructor va a empezar a validar el seguimiento y va a ver que está haciendo funciones que no son. Entonces, esto es de conocimiento de las empresas, pero también es conocimiento suyo que usted no debería de firmar un contrato si la empresa a usted no le está identificando, le está garantizando efectivamente que va a tener funciones relacionadas con lo que estudió. O sea, eso es por su propio bien, ¿cierto? Entonces, para que lo tengan muy presente. El patrocinio como tal no puede superar 2 años. Mm, nunca, o sea, esto está estipulado en la ley que les mencioné anteriormente. Un contrato de aprendizaje no puede exceder de 2 años, así lo dice la norma. Hablemos de cosas importantes como las causales de suspensión de un contrato de aprendizaje. Muchachos, hay diferentes causales, como lo están viendo ahí en la proyección, que pueden llegarse a dar mientras que usted tiene un contrato de aprendizaje, ¿sí? Puede darse o por una incapacidad debidamente certificada por la EPS, ejemplo, Dios no quiera, Dios los bendiga a todos ustedes con mucha salud y que no se enfermen y que mucho menos les pase algún accidente ni nada, pero es bueno que tengan esa claridad. Voy a poner un ejemplo. Usted se enfermó, fue al médico y resulta que voy a ponerlo un poquito así como de gravedad. Usted resultó con una apendicitis, ya usted lo van a operar casi que en la inmediatez. Y una operación de apendicitis, creo que el tiempo de incapacidad es como de 15 días, 20 días, algo así. ¿Qué va a ocurrir o cuál es el deber ser de la empresa? Pues usted presentará una vez le den esa incapacidad y la empresa lo que tiene que hacer es en el sistema virtual de aprendices, o sea, en el aplicativo, toca que registren esas responsabilidades de la empresa. Toca que registren una suspensión del contrato. ¿Cuál es el motivo? Y la incapacidad. ¿Remitida por quién? Por la EPS. ¿Y qué va a ocurrir? Automáticamente, digamos que el contrato se suspende, pues de hecho así se llaman causales de suspensión del contrato, queda como congelado. ¿Cómo así que congelado? Ya la fecha de terminación de sus prácticas se va a correr por cuántos días, por el número de días en que la empresa haya registrado esa incapacidad. Yo puse un ejemplo de que lo van a incapacitar 15 días. La empresa tendrá que registrar cuál fue la causal de la suspensión y el sistema y de qué fecha a qué fecha va la incapacidad y el sistema se encarga de recalcular la fecha final. Si fueron 15 días, pues ya su fecha final de prácticas, pues no va a ser la que se había proyectado inicialmente, sino que sus prácticas, el final se le va a correr 15 días. Que la incapacidad fue de un mes, pues serán 30 días que esa fecha final se le va a correr para finalizar sus prácticas y así sucesivamente. Otro ejemplo que quiero traer aquí a colación, muchachos, y que me pasó hace ya como 2 años con un aprendiz. Si la empresa lo tiene afiliado a usted a una EPS y usted se enferma, por favor, haga uso de esa EPS. No es que, Ana, es que no, mientras que yo voy y pido una cita, pero es que no me atienden. Yo sé cómo está el sistema de salud en nuestro país,
pero esto es lo que le va a dar respaldo a usted de que esa incapacidad sea aceptada. Tuve un aprendiz que se enfermó o casualmente creo que es que llegó como a tener varios momentos en que se enfermó y que no, que ella iba al consultorio del barrio donde ella vivía, que por eso mismo, que porque qué pereza ir a la EPS, en fin, muchachos, eso se les acarrea a usted en un problema. ¿Por qué? Porque es que la empresa para eso le paga la seguridad social de esa EPS. Por ende, hay que hacer uso de ese recurso. Entonces, la empresa está con toda la autonomía de rechazarle esa incapacidad desde que no sea la debidamente certificada por la EPS que le está pagando. El caso es que la chica en su momento, pues ya después de unos llamados de atención y eso que fueron, la empresa fue muy benevolente porque en otros casos esto puede darle a usted una cancelación de esas prácticas por estar haciendo uso de otros recursos, así sea usted quien haya pagado la consulta, pues no tendría por qué hacerlo. Entonces, para que sean muy cuidadosos, si amanecen enfermos y no pueden presentarse a la empresa, muchachos, de las primeras cosas que tenga en cuenta para hacer, reportarle o por un correo electrónico o a través de una llamada a su jefe inmediato, a alguien que esté encargado en la empresa, o sea, hágalo saber, porque a veces este tipo de situaciones las vuelven muy olímpicas y digamos, se enfermaron, ese día no avisaron allá a la empresa, a usted lo incapacitaron 2 días, 3 días, y usted llega como si nada a ese tercer día otra vez a su trabajo con la incapacidad y créanme que esta ausencia les puede dar por parte de la empresa. Están con toda la autoridad porque eso se considera abandono de trabajo. Ah, pero Ana, ¿cómo así? Si yo estaba enferma o yo estaba enfermo. Claro, es que nadie está exento de enfermarse. Por eso les estoy diciendo que sean precavidos y si les llega, cuando estén en etapa productiva y les llega a ocurrir una situación así, repórtenla. Y ya en la empresa saben que usted está o pidiendo una cita prioritaria o está en urgencias porque lo que tiene de pronto no le espera a pedir una cita. Entonces, ser como muy juiciosos con esa parte. La licencia de maternidad. Efectivamente, la licencia de maternidad se cataloga con 126 días de incapacidad. Y aquí hay, digamos, como una excepción de acuerdo al ejemplo que les ponía ahorita. No quiere decir que cuando en la empresa registren, digamos, esta suspensión por 126 días, a usted se le va a correr 126 días la fecha final de prácticas. Aquí hay un manejo diferente. Ejemplo, la aprendiz resulta, y es muy importante, bien sea que usted apenas vaya a iniciar sus prácticas bajo contrato de aprendizaje, si en ese momento usted quedó en embarazo, repórteselo a la empresa. No, no se silencie con esa noticia. Si usted queda en embarazo estando haciendo prácticas, repórtelo a la empresa. No espere a que pasen los meses o voy a poner un caso específico. Resulta que en el cuarto mes de práctica, recuerde que son 6 meses, en el cuarto mes de práctica llegó el momento de tener el bebé. ¿Cuánto queda faltando para terminar las prácticas? Quedarían faltando 2 meses. Ahí es donde yo les digo que aquí hay una excepción y es que una vez usted termine su licencia de maternidad, usted volverá a la empresa a cumplir ¿cuánto tiempo? Los 126 días que se le corre porque ese fue el tiempo de la licencia de maternidad, ¿o será que tendrá que realizar solo los 2 meses restantes? ¿Quién cree y me puede dar esa respuesta? Uno de ustedes que se atreva a responderme y que cree que cuál situación se daría. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Dayana. Yo creo que sí, o sea, cumplen con con los 126 días cumplidos y yo creo que sí, después de la licencia de maternidad, sigue trabajando normal. O sea, o Ujú, sea, cumplen los 126 días después de la licencia de maternidad. ujú. Exacto, o sea, cumple la licencia de maternidad y podrá, acuérdense del ejemplo que les puse, estaba en el cuarto mes de prácticas, le está faltando 2 meses. Una vez cumpla con esa licencia de maternidad por esos 126 días, solo le va a tocar terminar de realizar los 2 meses restantes, ¿sí? El ejemplo que yo les quería clarificar es que el hecho de que realice o tenga esos 126 días de incapacidad no se le va a convertir en que se le va a correr por 126 días sus prácticas, como se ocurrió en el caso anterior. Miren que si a usted lo incapacitan un mes, ¿cuánto tiempo se le va a correr el final de sus prácticas? Un mes, pero aquí solo en esta causal es diferente. ¿Listo? Por caso fortuito o fuerza mayor, muchachos, ¿cuándo sucede esto? Hay diversas situaciones. Eh, digamos, tuve un caso, vuelvo y les digo, me gusta mucho ilustrar como con situaciones que nos ocurren como en esa cotidianidad del seguimiento. Un caso fortuito fuerza mayor puede ser una amenaza de muerte que usted tenga. Lo tuve con un aprendiz hace algún tiempo, fue amenazada ella junto con toda la familia. ¿Qué le tocó hacer? O sea, cuando ella me contó la situación, pues la primera recomendación que le di, tienes que reportar esta situación en tu trabajo y ya junto con la empresa determinar si hacen una suspensión por un caso fortuito fuerza mayor o a conveniencia para ambas partes pueden dar por finalizado por mutuo acuerdo ese contrato. La situación fue que ella lo habló en la empresa pues lo consideró. La chica junto con su familia se tuvieron que ir de la ciudad, se desplazaron a otra ciudad. Inicialmente la empresa le dijo, vamos a suspender el contrato por un mes y vamos a ver durante ese mes si ustedes pues logran solucionar pues como esa situación que tenían en ese momento de una amenaza. Y efectivamente así fue. Cuando se cumplió el mes, resulta que pues no sé exactamente el detalle de quién fue que los amenazó. El caso fue que eso pudo ser solucionado. Em, la aprendiz volvió a la ciudad con toda su familia y volvió y retomó labores en la empresa, porque en la empresa como tal acordaron suspender por un mes el contrato. Si hubiera pasado ese mes y esta aprendiz no hubiera solucionado esa situación, muy seguramente pues el contrato lo hubieran dado por finalizado, pero pues digamos, aquí hubo un final feliz, gracias a Dios, no ocurrió pues la amenaza, digamos, que tuvo en su momento con la familia, ¿cierto? Entonces, casos como esos son los que se denominan caso fortuito o fuerza mayor. También tenemos otro, digamos que se muere su papá, su mamá y viven en otra ciudad. Entonces, usted tiene ese derecho, obviamente, de que se va pues a desplazar para poder tener como ese último momento, sea con papá o mamá. Con previo acuerdo a la empresa puede generar una suspensión. Eso puede ser considerado como una fuerza mayor. Ustedes saben que normalmente para este tipo de parentesco son como 5 días, creo, 5 o 6 días en donde usted pues obviamente dejará de asistir a sus labores y podrá tener como acceso a este derecho. Y por vacaciones por parte del empleador, esta situación se da, muchachos, sobre todo, ¿saben cuándo? En época de Semana Santa y en diciembre, que algunas empresas cierran, finalizan
digamos, labores por unos periodos definidos y en donde obviamente en la empresa no van a dejar a ti solo. Entonces, el empleador tiene la autonomía de decirle a usted que se va a hacer una suspensión del contrato por vacaciones. Ah, es que hay empresas que en Semana Santa se van toda la semana. Hay algunas que solo trabajan hasta el miércoles y hay en otras que toda la semana pues la pueden tener libre. En casos como esos, la empresa tendrá que registrar esa causal de suspensión identificando que fue por vacaciones por parte del empleador. Si fue 5 días, digamos, que van a suspender labores en la empresa, son 5 días que a usted se le correrá la fecha final de sus prácticas. En diciembre, normalmente la mayoría, no todas las empresas, pero sí muchas, están terminando labores desde el 18 de diciembre, 20 de diciembre, en fin, y retoman la primera semana de enero. Prácticamente son a veces casi 15 días pues serán 15 días que el empleador le va a suspender a usted el contrato y a usted esa fecha final de prácticas se le va a correr por 15 días. Tengan presente que bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier causal de estas, se suspende el patrocinio, ¿sí? Ese patrocinio monetario que le brinda la empresa se suspende, más lo que no se suspende es la afiliación a la EPS. Usted sigue contando con la cobertura a la EPS. Vamos a mirar causales de terminación, muchachos. Hay diversas situaciones en que se podría presentar la terminación de un contrato. Mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo va de pronto muy de la mano con el ejemplo que les puse ahorita del caso forzoso que el aprendiz tuvo de la ciudad. Una situación así, en común acuerdo con la empresa, podría llevarse a cabo la terminación del contrato de aprendizaje. Eso se llama mutuo acuerdo. Incumplimiento de las obligaciones, sea por alguna de las partes o porque la empresa, pues usted empezó con la empresa bajo contrato de aprendizaje y va como con algo que les decía al principio. No les asignaron las actividades que correspondían. Y la empresa tiene varias opciones. O lo ubica en donde debe estar, o sea, con las funciones relacionadas con lo que estudió, o la empresa puede ceder. Esa figura de ceder es que usted puede estar en otra empresa realizando actividades pertinentes, pero quien asume o sigue asumiendo el pago de apoyo de sostenimiento es esa empresa inicial. ¿Sí? Entonces, la empresa inicial lo sigue patrocinando a usted, pero en la otra empresa realmente es donde usted va a desempeñar sus actividades. Esa podría ser una alternativa que en un momento dado una empresa podría pues como acogerse. O o viceversa, usted está incumpliendo, no está haciendo las labores y la empresa puede declarar esto como bajo rendimiento o peor aún cuando ya son faltas disciplinarias. Situaciones como estas pueden dar o llevar a cabo una terminación del contrato. Y si están en etapa lectiva por bajo rendimiento o por incumplimiento, ustedes saben que después de que presentan ya los planes de mejoramiento, en fin, y les dan pues como las oportunidades que se les estipulan, efectivamente si usted incumple con eso, ya pasaría a una cancelación de matrícula. Todo esto que yo les estoy contando acá se soporta posteriormente en un debido proceso. ¿Y qué es un debido proceso, muchachos? El debido proceso es cuando el aprendiz está incumpliendo, eso está estipulado en el reglamento del aprendiz, muchachos. Ante alguna de esas faltas anteriores, puede llevarse al ente final, que es un comité de evaluación. Normalmente con la empresa, cuando un aprendiz no está respondiendo, digamos, oportunamente o está incumpliendo con sus responsabilidades, lo más normal es que la empresa le realice a usted
unos llamados de atención. Esos llamados de atención son válidos tanto de manera verbal, aunque por parte del SENA se les hace una recomendación que deben ser mejor por escrito, ¿sí? Porque son soportes que entonces la empresa va a tener cómo demostrar que efectivamente a usted le hicieron el llamado de atención por un bajo desempeño, por algún incumplimiento que está teniendo ante la empresa. Si ante esos llamados de atención el aprendiz no responde oportunamente, no cumple con sus compromisos, ahí es donde el SENA está en total libertad de solicitar al SENA que ejecute un plan de mejoramiento. Y ese plan de mejoramiento se hace con el aprendiz, se establecen unos compromisos y como instructores nosotros lo que tenemos que hacer es validar efectivamente que el aprendiz sí se comprometió y está cumpliendo con esos compromisos que adquirió. Si el aprendiz, después de que se aplica este plan de mejoramiento, sigue con las mismas fallas, persiste pues con las mismas dificultades, la empresa está en la total autorización de cancelarle ese contrato de aprendizaje. ¿Y qué pasa cuando la empresa cancela el contrato de aprendizaje? Esto se va a la instancia del debido proceso de un comité de evaluación, para que lo tengan muy presente. Efectivamente, muchachos, si uno hace las cosas bien y responde a lo que tiene que responder, no tendrían por qué llegar como a esa instancia del debido proceso. Acá para resumir ya y finalizar con esta alternativa y demos paso a la siguiente, recuerden varias cosas. Los aprendices que están con contrato de aprendizaje deben de tener una intensidad horaria mínima de 40 horas a la semana o máximo de 48 horas semanales. Aquí algunos se pueden preguntar, pero Ana, ya salió una ley, desde el año pasado empezó a regir, se han ido disminuyendo las horas semanales de trabajo. Sí, señores, se ha ido rebajando, pero es para los que están bajo una figura de vínculo laboral. Recuerden que el contrato de aprendizaje es un vínculo formativo y que por tanto tiene una ley propia, tiene una normatividad propia que es muy diferente a la de un vínculo laboral. A no ser, hay una excepción, puede ser que usted en la empresa donde llegó a hacer sus prácticas está acogida a lo de la disminución del horario. Y hay una reducción, digamos, semanalmente trabajan X horas, 40 y, ¿qué? 4 horas, 42, no sé exactamente en cuánto está en este momento. Muy seguramente si todos en la empresa, los que son vinculados con la empresa, están acogidos a este horario, pues muy seguramente quizás a usted lo va a favorecer eso, porque pues si tienen ese horario especial, a usted no lo van a dejar solo en la empresa con las horas adicionales que hacen falta para cumplir este tope máximo. Eso siempre y cuando la empresa esté acogida como a eso. Pero tengan presente que su contrato es un contrato formativo. El horario. El horario debe ser pactado o es pactado entre la empresa y el aprendiz. Nosotros como SENA, digamos, no intervenimos en esos horarios que se establecen. Es muy importante que desde un principio la empresa tenga esa claridad con usted. Usted puede tener un horario perfectamente, puede darse de lunes a viernes o de lunes a sábado. Algunos me han dicho, Ana, vea, yo tengo un compañero y en la empresa que está solo están de lunes a viernes y a mí, ¿por qué en la empresa que estoy me toca ir los sábados? Muchachos, la empresa puede, digamos, acoplar estas 48 horas como las necesite o para ser cumplidas en un máximo de lunes a viernes o para ser cumplidas en un máximo de lunes a sábado. ¿Por qué no estoy mencionando los domingos? Normalmente una empresa no debería programarlo a usted un domingo, a no ser que sea en común acuerdo, que sea de pronto un apoyo que requiera por una contingencia que se presentó en la empresa.
Si esto llegara a ocurrir y usted acepta ir a apoyar a la empresa el domingo por la razón que haya sido, que le hayan pedido, ¿cómo le van a retribuir usted ese tiempo? No es que le van a pagar horas extras. Recuerden que nada de estas cosas se ve en un contrato laboral, perdón, en un contrato de aprendizaje. Lo que la empresa sí puede hacer es compensarlo en la semana siguiente con un día compensatorio. Eso es lo que a veces puede pasar en una empresa cuando le soliciten trabajar un domingo. Un momento que tengo algo afectada mi garganta, refresquémosla aquí con un poquito de agua. Bueno, chicos, y acá está lo que yo les mencionaba ahorita. Para poder optar por un contrato de aprendizaje, deben de estar registrados en el aplicativo del Sistema de Gestión Virtual de Aprendices. Si ustedes, perdón, no están registrados aquí, ¿cómo van a poder validar si van a poder tener la oportunidad de tener un contrato de aprendizaje? La persona encargada de cuando, si ustedes se registran, es muy importante que con continuidad, digamos, esté ingresando al aplicativo para que el aplicativo no lo inactive. Porque si esto no se hace con frecuencia y más cuando usted está en búsqueda de tener un contrato de aprendizaje, la aplicación lo inactiva. Cuando tengan dificultades con el acceso a esta plataforma, porque de pronto quedó inactivo, esto lo deben de reportar al líder de contratos de aprendizaje, que es el señor Oscar Rincón. Listo. Ahí está el correo, ahí se los recuerdo. Él es la persona, digamos, encargada de activarles nuevamente el usuario cuando a ustedes se les presenta esa dificultad en la plataforma. Vamos para la segunda alternativa. Es la de vínculo laboral o contractual. Yo ahorita les mencionaba en un principio que quizás algunos de ustedes aplique a esta alternativa. ¿Cómo o qué se considera válido para poder aplicar esta alternativa? Que usted como aprendiz, en donde tiene su trabajo, donde firmó ese vínculo laboral, efectivamente las funciones estén acordes y relacionadas con el programa que usted estudió. Ese sí o sí es como el primer requisito que hay que cumplir. Les decía, les mencioné, no les dije exactamente cuál alternativa era, les dije que solo había una alternativa, que es la que está estipulada bajo normatividad y que puede ser iniciada 3 meses antes de terminar etapa lectiva. Y esa alternativa es la de vínculo laboral. ¿Cuándo? Efectivamente, pues que su vínculo laboral vaya acorde con las funciones de lo que se estudió. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que tener en cuenta si de pronto es su caso? En ese último trimestre, usted va a estar muy atento y sabe que ese vínculo laboral está articulado con lo que usted estudió y que esas funciones que usted está haciendo, pues van de la mano con ese programa que usted estudió. En ese último trimestre usted tiene derecho entonces a enviarme de manera previa los siguientes documentos. La copia del contrato laboral, la constancia laboral con funciones específicas. Esta sí que es importante porque allí se debe reflejar precisamente esas funciones específicas que usted hace en la empresa. Si usted a mí me envía una carta con funciones generales, que son prácticamente las que tienen que cumplir todos los colaboradores, créame que yo estos documentos no puedo pasarlos para la validación de la coordinación académica. Así usted me lo sustente verbalmente, realmente lo que va a tener el peso de aval por parte del SENA es esa parte escrita. Y el tercer documento que me debe presentar es el formato 165.
el formato de modificación de alternativa de etapa productiva. Esos 3 documentos, usted me los envía al correo electrónico, yo tengo que hacer como una validación inicial, establecer un contacto con la empresa, validar esas funciones que usted me está presentando en esos documentos que se los debió haber entregado la empresa, y una vez yo hago esta validación, envío los documentos a la coordinación y ya la coordinación da esa autorización. Recuerden que es la coordinación académica quien autoriza o no el inicio de esas prácticas. Nosotros como instructores no podemos ni tenemos, digamos, pues como esa autorización para hacer. Entonces, estos son los 3 documentos que usted podrá presentar en ese último trimestre ya antes de finalizar etapa lectiva. Si en el momento en que esté terminando su etapa lectiva, pues no es su situación, pero resulta que de manera posterior usted encontró un vínculo laboral relacionado con las funciones de lo que estudió, perfectamente aplica y envía y presenta estos documentos. Hay una aclaración que me parece muy importante establecérsela, y es que el SENA no homologa experiencia laboral. Me explico. Hemos tenido aprendices que creen que por tener 5 o 10 años, porque tenemos muchos aprendices con mucha experiencia en relación a lo que estudió y que están estudiando, es porque quieren certificarse, ¿cierto? Pero la experiencia la tienen. Muchachos, la institución no homologa experiencia laboral. Ay, pero ¿cómo así? Yo llevo 5 años en el medio, yo sé mucho de esto, pues es que yo estoy estudiando, es para poder obtener el título. Muchachos, nosotros no podemos darle la espalda a la normatividad, eso está escrito, está estipulado así, y como institución no avalamos experiencia laboral. Por más experiencia que tenga, sí o sí, el requisito obligatorio es realizar esos 6 meses de práctica. Entonces, para que tengan presente esa claridad. Voy con la tercera alternativa, y es la de proyectos productivos. En este momento, actualmente en nuestro centro, la alternativa que está avalada para los proyectos productivos es la que es con Cennova, ¿sí? Con enfoque en Cennova. Esos proyectos productivos son con enfoque de ciencia, tecnología e innovación. Para poder optar por la alternativa de proyecto productivo, ¿sí? Hay un prerequisito que cumplir, y ese prerequisito es realizar 6 meses de un semillero de investigación. ¿En dónde los orientan? ¿En dónde pueden realizar ese semillero de investigación? Lo hacen con nuestro centro de formación de comercio. O sea, el centro de formación de comercio les tiene dispuesto el recurso humano para que puedan participar 6 meses de un semillero de investigación. Desde que están en etapa lectiva, muchos tienen ya la claridad que esta es la alternativa que les sirve, que se acopla a sus necesidades, por X o Y razón, esta es como la que ven más viable para ustedes poder cumplir con esa etapa productiva. Entonces, desde que están en lectiva, hacen de una vez ese semillero. Ya les voy a contar cuál es la información, a quién deben de acudir para inscribirse en el semillero. Son inscripciones permanentes, esa es una ventaja. Y también tenemos el caso de que hay ciertos aprendices que empiezan a hacer el semillero, pero una vez termina la lectiva. Entonces, deben de tener muy presente que son 6 meses en el semillero de investigación, y una vez usted realice y apruebe, porque el semillero hay que aprobarlo, digamos que esta aprobación le da a usted el pase para que usted pueda iniciar su etapa productiva bajo la modalidad de proyecto productivo. ¿Cuántos meses va a durar la etapa de práctica bajo proyecto productivo? Otros 6 meses. Entonces es muy importante que ustedes tengan esa claridad de que si van a irse por esta línea, por esta alternativa,
Como prerequisito deberán cumplir con 6 meses de semillero y con otros 6 meses del proyecto productivo. Les contaba hace un momento, voy a maximizar un momento acá esto, igual esta información se les va a compartir. Recuerden que la grabación se va a subir a Sayona y se compartirá como un resumen de lo que hemos visto en el día de hoy. En esta pieza gráfica, como pueden ver, está la información de la inscripción al semillero, son inscripciones permanentes, entonces ya es decisión suya de que si desea hacer esto o esta es la alternativa que usted quiere realizar, pues tendrá que cumplir con este prerequisito. En algún momento alguien preguntaba, entonces si yo hago el semillero, obligatoriamente tendré que hacer proyecto productivo. ¿Qué pasa si yo hice el semillero y a mí me resultó una oportunidad laboral? O a mí me resultó un patrocinio y voy a tener contrato de aprendizaje con una empresa. No hay dificultad con eso, muchachos. El semillero se vuelve para usted un plus, algo adicional que le está aportando a sus conocimientos, va a aprender técnicas de investigación, o sea, va a ser un plus para usted. Entonces, esto, el que haga el semillero, no lo convierte en una obligación para hacer proyecto productivo. Pero para poder realizar proyecto productivo, sí hay como obligación el prerequisito de haber cumplido con el semillero por 6 meses. Acá está el código de inscripción. Los instructores encargados del semillero son el señor Oscar Germán Ramos y Hugo Alexander Semanati. Como pueden ver, ellos también tienen dispuesto un grupo de WhatsApp, ¿sí? En donde pueden unirse, hacer preguntas, porque en realidad no hay como una información adicional que yo les pueda indicar acá acerca del semillero de investigación. Esto depende directamente quien ha liderado la estrategia es el señor Hugo Semanate. Entonces, todas esas dudas y todas esas inquietudes las pueden plasmar a alguno de estos dos instructores. Ahí, como lo ven, están los correos electrónicos. Este es el QR para la inscripción, quien esté interesado en iniciar el semillero. Y acá pues está el enlace para agregarse al grupo de WhatsApp que ellos manejan. Tercera alternativa, vínculo formativo o conocido más bien como pasantías. Las pasantías, muchachos, son otra alternativa, otra posibilidad que de pronto ustedes pueden tener. Básicamente, el poder hacer una pasantía en una empresa debe de cumplir con algunos prerequisitos y es que esa empresa debe de estar legalmente constituida. Si la empresa es informal, si la empresa no está legalmente constituida, muchachos, es una empresa donde ustedes no podrán llevar a cabo sus prácticas por pasantía. Acá básicamente se hace entre la empresa y el aprendiz, se establece un acuerdo de voluntades en donde se definen cuáles son esas funciones con las que el aprendiz va a cumplir y hay una serie de características que están definidas en un documento que nosotros tenemos disponible para el aprendiz que nos dice o nos identifica, miren, yo ya encontré una empresa y voy a hacer es una pasantía. Nosotros le hacemos llegar, le compartimos cuáles son esos documentos previos que tiene que diligenciar para posteriormente enviarlos a su instructor de seguimiento. Su instructor de seguimiento avala como un primer filtro y después se los pasa a la coordinación para saber si autoriza o no el inicio de esas prácticas. Perdón. Se puede dar 3 tipos de pasantía: de apoyo a una unidad productiva familiar, de apoyo a una institución estatal, a una ONG, a una entidad sin ánimo de lucro, o también puede darse una pasantía de asesoría a pequeñas y medianas empresas. ¿Cuáles son los documentos que deberán presentar previamente para poder ver si se autoriza o no el inicio de prácticas?
Está el formato 165, que es el formato de selección de alternativa. Es un formato de Excel. Este formato de Excel ustedes lo debieron de haber diligenciado como en el primer mes cuando iniciaron el estudio de etapa lectiva del SENA. Está el formato 191, que es el formato de acuerdo de voluntades del que les hablé, en donde normalmente lo diligencia la empresa y lo diligencia también el aprendiz. Entre ambas partes lo diligencia porque pues hay una información que es de ambas partes. Entonces normalmente lo diligencian en conjunto. Tenemos el certificado de representación legal de la empresa y la copia del representante legal de la empresa. Estos son los documentos que previamente un aprendiz debe presentar si la opción va a ser pasantías. ¿Cuándo se pueden iniciar las pasantías? Cuando hayan terminado etapa lectiva, muchachos. Esa es, pues, digamos, como la condición que usted tiene derecho a poder iniciar con sus prácticas por pasantía, pero una vez haya terminado lectiva y obviamente todos los resultados estén aprobados. Acá lo único que tiene, digamos, por qué responder la empresa o como cuál es el compromiso que debe asumir, es la afiliación a la ARL. Debe ser asumida por la empresa o la institución donde vaya a hacer las prácticas y esto está determinado y estipulado en el decreto 055 del 2015. A diferencia del contrato de aprendizaje que reciben un apoyo de sostenimiento, este decreto efectivamente describe que las empresas no tienen, digamos, o no están en la obligación de dar algún apoyo de sostenimiento o de pagar algún reconocimiento financiero por esas prácticas. Eso está bajo la normatividad. Hay algunas excepciones, algunas empresas, y que he tenido pasantes en algunas empresas, en donde pues lo consideran, tienen la capacidad financiera de hacerlo y les brindan a los aprendices un auxilio mensual de transporte, alguna bonificación, pero esto es voluntario, más no obligatorio para que lo tengan presente. Y tenemos por último esta alternativa de monitorías. Sí, sí se está visualizando la diapositiva. No, No sé, Sí, sí. Sí, eso estaba, sí, monitoría, sí. ok, lo que pasa es que yo ya lo he ahora sí. comprobado, que cuando maximizo la diapositiva y la vuelvo al estado pues normal de visualización, ella como que se pierde, pero bueno, ya me confirmaron que sí la están viendo. Chicos, las monitorías es, digamos, como esa quinta alternativa disponible que tienen los aprendices, pero también tiene unas excepciones. Eh, Hay momentos en que quizás ciertas dependencias convocan a monitorías, ¿cierto? Y definen los requisitos y definen cuál es el perfil del aprendiz que se requieren para esas monitorías. Normalmente esas monitorías son para hacer de pronto apoyos a las áreas administrativas, digamos, del centro, del SENA. En la mayoría de casos no son monitorías relacionadas con funciones de lo que estudió. Entonces, de entrada, por eso, esas monitorías que convocan desde etapa lectiva no son funcionales para el aprendiz como práctica. Realmente las monitorías que se pueden tener en cuenta son las monitorías que, digamos, el mismo SENA convoque y que sean para egresados, o sea, para los aprendices que ya finalizaron esa etapa lectiva. Y que obviamente las tareas y las labores que vayan a realizar van acordes con el programa que estudiaron. Esas serán como las únicas monitorías que pueden ser admitidas como prácticas.
les cuento que en este momento o por el momento el SENA no está manejando monitorías para egresados. Normalmente las monitorías que se convocan son de bienestar al aprendiz o de pronto a veces abren convocatorias para monitorías de apoyo en Cennova, pues son como las que de pronto tengo conocimiento. Chicos, cosas importantísimas que desde ya las deben ir visualizando. Es el tiempo máximo para realizar la etapa productiva. Existe un documento que es la guía 040, donde habla detalles minuciosos de las alternativas de etapa productiva. Es, digamos, como un componente complementario a lo que es el reglamento del aprendiz. Y esta guía 40 solo trata de la parte de etapa productiva, en donde específicamente de manera literal define que deben realizarse máximo 6 meses antes de cumplir los 2 años. ¿Cuándo se cumplen esos 2 años? Después de la finalización de etapa lectiva, usted ahí, digamos, tiene 2 años exacticos para formalizar sus prácticas. Como quien dice que una vez termina lectiva, son 18 meses en que usted sí no se ha podido ubicar o por otras razones de pronto inmediatamente no inicia con sus prácticas, en fin, se pueden presentar pues como diversas situaciones. Si usted en esos 18 meses no ha iniciado sus prácticas, mire que usted me va a decir, Ana, pero nos estás diciendo que 2 años. Ya les voy a explicar cuál es la funcionalidad de esos 2 años. Si en esos 18 meses usted no ha iniciado sus prácticas, solo restan 6 meses más para cumplir con los 2 años y ahí se cumple la vigencia de la ficha. Entonces, por eso, como plazo límite, usted debe decir, una vez termino lectiva, tengo 18 meses para ubicarme y poder iniciar mis prácticas. Si usted, porque esa visualización uno la va haciendo y uno va teniendo en cuenta, uno tiene que tener muy en cuenta esas fechas de vigencia de la ficha. Si usted deja pasar esos 18 meses y, digamos, encontró dónde hacer sus prácticas faltando 3 meses, faltando 4 meses, faltando 5 meses para que se cumpla esa fecha final, esa fecha de vigencia, el SENA no le va a admitir, muchachos, realizar esas prácticas. Entonces, ustedes todavía están en etapa lectiva, todavía falta un tiempo considerable para que se cumpla esa vigencia de la ficha, pero es muy importante que desde ya vayan visualizando todas esas situaciones. Y hay algo que entonces después de este proceso de que usted no cumpla con la presentación de etapa productiva, usted se cataloga que entraría a un proceso de incumplimiento por deserción, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no cumplió con el requisito que requería para poder certificarse, para poder recibir su diploma. Entonces, la institución procede a un procedimiento que es catalogado como deserción. Cuando en etapa productiva se reporta un aprendiz por deserción, cuando finalmente se cumplen esos 2 años donde no formalizó su práctica, no las hizo, ahí esto se cataloga como el proceso de deserción. Y acá pues traje esta información. Recuerden que hoy estamos o se invitó a 2 fichas, la 297-7622 y la 297-7623. Este recuadro es parte de un drive al cual tenemos acceso los instructores, en donde nos registran detalles de la ficha. Qué tipo pues de formación es, cuándo iniciaron la formación, cuándo inician la etapa productiva,
cuándo es la fecha final de esa etapa productiva y cuándo es la vigencia de la ficha. Entonces, de pronto ya ustedes tenían estos datos de conocimiento de esta información. Si no la tienen, anótenla, tómenle fotico, igual saben que la grabación va a quedar en Sayona y pues obviamente van a poder tener acceso nuevamente a todos estos datos. Acá por eso yo hago esta anotación y es que la fecha límite máxima para iniciar con la etapa productiva, en el caso de estas dos fichas, sería hasta el 3 de agosto del 2027. Si usted ve acá esta fecha máxima para iniciar versus esta fecha de vigencia de ficha que tengo acá, usted puede ver ahí que ya ahí están los últimos 6 meses. Si usted, posterior a esta fecha, notifica que va a hacer sus prácticas, que ya encontró dónde hacer sus prácticas, usted ya tiene la claridad que esas prácticas no van a tener validez. Porque si usted se sobrepasa esta fecha, ya no va a tener los 6 meses que son el requisito que exige la institución para poder cumplir con su etapa productiva. ¿Sí? Chicos, esta, digamos, como lo pudieron ver, esta es la información más ampliada sobre las diferentes alternativas de práctica. Tal como les dije en un principio, la dinámica que vamos a realizar es de dar ya un espacio. Vamos a utilizar esta media horita restante para darles el espacio a ustedes de participación y puedan hacer sus preguntas, plantear sus inquietudes. Recuerden que si hoy no se les generó la inquietud y les resultó posteriormente, me pueden escribir, me escriben, me consultan y obviamente pues en la medida que yo voy teniendo espacios para revisar mi correo electrónico, pues voy dando respuesta a todas esas inquietudes. Deme un momento acá, voy a proceder a compartirles en el chat el enlace, por favor, para que registren su asistencia. Si son tan amables, vengo aquí. Recuerden que entonces para poder participar, van a alzar, van a activar la manito y en el orden en que se activen las manitos es que yo les voy a dar el espacio para participar. Ya les puse el enlace. Ay, denme un momento. No, este no está funcional. Denme un momento acá, por favor. Yo les pongo el enlace para que se registren. Yo miro si esta sí me va a funcionar. Esta ahora sí. Listo. Ahí en el chat quedó entonces el enlace para el registro de asistencia. Tan amables, por favor. Entonces vayan diligenciando esa asistencia. Y mientras tanto, pues yo voy a dar paso en este momento solo tenemos una manito levantada y es la de Alison. Alison, muy buenas noches. Cuéntame, por favor, ¿cuál es tu inquietud? Hola, buenas noches, instructora, buenas noches, compañero. Bueno, mi caso es un caso particular. Te comento, lo que pasa es que por temas personales yo el año pasado tuve que hacer un aplazamiento. Pues yo hice todo el proceso, el SENA me otorgó el aplazamiento, pero estoy tratando de hacer el reintegro pues a la ficha. En la carta que el SENA o la persona que atendió mi caso me envió, me decía que lo único que tenía que enviar era esa carta, o sea, como la carta que me enviaron donde ellos me han autorizado el aplazamiento por 6 meses máximo, si no antes de esos 6 meses no hacía el reintegro, automáticamente me cancelaban y pues desde que la ficha estuviera vigente y pues siguiera en pie como todo el proyecto de la ficha. Pero no me indicaron ni a qué correo ni absolutamente nada. Yo estos días me estuve comunicando pues a la línea del SENA y la persona que me atendió me dijo que me tenía que poner en contacto pues con mi instructor de la ficha.
pues como no teníamos instructor y pues hasta hoy, hasta ayer lo que medio me he enterado es por lo que publican en el grupo, pues tengo entendido que tú serías nuestra nueva instructora. Entonces pues sí me interesa saber cuál es el paso a seguir porque estoy como en las nubes para hacer el reingreso, porque no me dejan ni ingresar a Sajuna, no me llegan pues los correos que son directamente del SENA, no me llegan, o sea, literal de estas reuniones me entero es por lo que publican en el grupo. Ujú. Ok, bueno. Te doy la primera claridad. Yo no soy el reemplazo de instructor vocero, el cual pues se retiró hace poco. Sé que en estos momentos están en proceso de contratación para el reemplazo de ese instructor vocero, ¿sí? Yo soy es la Ok, instructora de seguimiento de etapa productiva. Realmente ok, conmigo van a tener que ver es cuando terminen toda la etapa lectiva, que es cuando yo empiezo a hacerles el seguimiento. O sea, durante ya, este tiempo, si les surgen dudas de la etapa productiva, obviamente eso sí es conmigo. no, contigo. Pero ya esa, sí, la de etapa productiva es conmigo. Ya como tal, ese rol que tiene el instructor vocero dentro de la ficha, esa asignación, si no la tengo yo, lo que les puedo informar es que en este momento están en proceso de contratación. Esperemos pues que el proceso pueda fluir y que muy pronto pues ya puedan tener nuevamente esa asignación para ustedes. Te voy a Ok. colocar en el chat por el momento, te voy a colocar en el chat el contacto. Ella es el contacto de nuestra coordinación académica, ¿sí? Ok, Eh, y escríbele un correo. Ella se llama Ana Isabel Alzate. Ella es el apoyo de coordinación. Aquí, listo. Ahí en el chat te puse el datico, ¿sí? Y sí, señora, escríbele ya a acabé. ella consultándole esa situación, a ver si de pronto ella te puede dar respuesta o te direcciona a otra instancia. ¿Listo? Ok, perfecto. Si es que tenía esa duda porque hace más de 15 días estoy tratando de hacer como el reintegro, pero pues, o sea, Sí, sí. en el correo solo dice como envía este mismo correo que esta carta que te estamos enviando, más la carta que vas a hacer pues, el reintegro, pero Ujú, pues no dice ujú. ni en dónde, ni cómo, ni cuándo. Y cuando llamé, pues me dirigieron al instructor vocero. Pues no tenemos, entonces Ajá. como no sé qué hacer. En- Ajá, bueno, al menos espero que esta lucecita pueda ser efectiva. De pronto, Ana Isabel te pueda dar las indicaciones de una forma más precisa o te remita, pues no sé, a otra instancia, sí. ¿Por qué te doy el contacto de ella? Porque ella es el apoyo de la Coordinación Académica de Virtualidad. Ella, de todas formas, de una u otra forma, tiene que ver como con estos procesos y ojalá ella pues te pueda brindar efectivamente pues la orientación que tú necesitas. Ah, listo, instructora, muchísimas gracias. Que tengas una excelente noche. Ok. Muchas gracias, igual para ti. Muchachos, por acá estoy observando el registro de la asistencia. Solamente hasta el momento se ha registrado Esmeralda Muñoz, Hasley Janet Camacho, Rodolfo Mesa y Cindy Yasmit Suárez. Tan amables, les agradezco que por favor se registren, que esta es una evidencia que yo tengo que presentar ante mi coordinador. Bueno, Alison, ¿alguna otra pregunta o bajamos tu manito? No, señora, era solo eso, ya la bajo, qué pena. Ok, tranquila. Tenemos entonces por acá con otra manito levantada a Hasley. Cuéntanos por cuál es tu inquietud. Buenas noches, instructora. Buenas Bueno, noches. mi duda es la siguiente. Lo que pasa es que yo ya me registré, digamos, en la plataforma para poder hacer bueno, la parte de empezar prácticas, sí, pero pues obviamente yo, digamos, como que lo hice aún sin, o sea, como que pensé que tocaba ir haciéndolo
Y a mí me contactaron, digamos, una empresa y me empezaron a hacer las consultas de que si yo ya podía hacer la parte de prácticas y de todo. En ese momento yo quedé perdida porque pues yo, la verdad, pues obviamente como hemos estado sin instructor como tal, pues no hemos tenido a qué empezar como preguntarle cada paso. Entonces, yo te quería preguntar, cuando esto pasa, digamos como que sí o sí uno tiene que esperar a terminar las lectivas para ahí sí empezar la práctica, ¿cierto? Es lo que entendí. Exactamente. Cuando es bajo la figura de contrato de aprendizaje, ustedes no pueden iniciar labores. Ah, no falta la empresa que lo haga ver, venga, usted por qué no viene unas horitas y va aprendiendo otras cositas. Muchachos, una empresa no puede hacer esto. La empresa realmente puede empezar a contar con usted y con sus labores es una vez termine etapa lectiva. Bajo contrato el contrato de aprendizaje no puede ser iniciado antes de finalizar la etapa lectiva para que lo tengas claro y los demás compañeros pues también lo tengan presente. Si la empresa llega a ocurrir y le dice venga o venga los sábados, venga acá todos los sábados y vaya aprendiendo unas cositas mientras tanto, pues muchachos, no es el deber ser, no deberían hacerlo, la empresa no debería proponerles eso, porque eso va contra la normatividad que está estipulada en el contrato de aprendizaje. Otra preguntita, si digamos ellos quieren contar con uno y lo quieren a uno como de pronto como separar para cuando uno termine la etapa lectiva, ¿eso lo pueden hacer o cómo sería? Pero ¿cómo así que lo pueden separar? Pues Es que no no sé te cómo se entendí. dice, pero digamos como que aún estando, digamos, en etapa lectiva, ellos, alguna empresa de pronto, bueno, no sé, pasó en donde yo trabajo, que digamos como que cuando se empiezan a abrir el tema de las vacantes para que la empresa pues tenga como el requerimiento de los aprendices ENA, en etapa lectiva los van ya de una vez como separando, cosa de que digamos se les va dando como un aporte mientras y ya después que ingresan ahí sí digamos como que pues hacen como todo lo que tú dices de que se afilien a EPS y se hace como toda la normatividad de lo que realmente requiere las prácticas. Esa es como mi duda, Ya como que eso cómo sería. creo, creo que te entendí. No sé si estás conectada como desde el principio de la charla, cuando estábamos hablando de contrato de aprendizaje, yo les decía que hay empresas que pueden brindar a los aprendices o convocan a procesos de selección desde que están en etapa lectiva. Los convocan al proceso, salen favorecidos y firman un contrato de aprendizaje estando desde etapa lectiva. Eso se puede hacer. ¿Qué va a ocurrir? Usted va a seguir estudiando común y corriente con un patrocinio, o sea, vas a estar recibiendo de manera mensual un apoyo de sostenimiento por parte de la empresa. Ese apoyo de la empresa durante etapa lectiva es del 50% de un salario mínimo, más la afiliación a la EPS. Tú sigues tu formación lectiva, llegó el momento de terminar la formación lectiva y ahí sí pasarías a laborar ya, a realizar tus prácticas en la empresa que te patrocinó. Cuando tú ya pasas a la empresa a iniciar tus prácticas, ya el apoyo de sostenimiento no va a ser del 50, va a ser del 75% del salario mínimo legal vigente. Vas a seguir contando con la afiliación a la EPS y además vas a tener la afiliación a la EDL, ¿sí? O sea, eso es creo lo que te entendí. No es que se reserve o te diga, bueno, yo la voy a tener como en cuenta, no, la empresa, o sea, y no generen o no establezcan o no generen como ese vínculo
digamos, verbal con una empresa donde usted le diga, bueno, seguro entonces cuando yo termine mi lectiva, yo vengo para acá a hacer mis prácticas, ¿no? Es que ellos pueden cumplir con su cuota y pueden tenerles, accederles o asignarles un contrato de aprendizaje desde que estén en etapa lectiva. O también otros casos de otras empresas donde les brindan la posibilidad de tener un contrato de aprendizaje, pero a partir de cuando ya están en etapa práctica. Esas son como las dos situaciones que se pueden presentar. Ay, perfecto, muchas gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, por acá tenemos Esmeralda. Cuéntanos, Esmeralda, ¿cuáles son tus inquietudes? Esmeralda, tienes la manito levantada. Aquí estoy, qué pena. ¿Me escuchas? Hola, hola. Sí, señora, la escucho muy bien. Bueno, gracias. Mira, lo que sucede es que yo trabajo con una empresa ya hace un tiempo y conseguí otra empresa privada que me puede o en la que puedo hacer las prácticas de forma virtual, ¿sí? Pero esta empresa pues nunca ha contratado, nunca le ha brindado esta oportunidad a un aprendiz. Entonces ellos me preguntaban como qué necesitan o qué tipo de contrato deben hacerme. El horario con ellos, pues prácticamente yo lo manejaría los sábados, porque de lunes a viernes yo trabajo pues en una empresa del Estado. Entonces yo estaba como que hablando con ellos previamente para ver si podía, digamos, los miércoles desde las 4 hasta las 7 y los sábados todo el día. No sé si todo esto sea viable, cómo se puede formalizar. Bueno, en tu caso, por la descripción que me haces, la alternativa más viable sería una pasantía. Sí, Para una pasantía se habla de que mínimo debe haber un cumplimiento de 40 horas semanales, distribuidas de acuerdo ya en ese acuerdo que se firma con la empresa, ya pues es un horario a conveniencia, ¿cierto? Lo sí, normal señora. sería como en una contrajornada que podrías hacer, digamos, realizar horas en la semana y el resto complementarlas con el fin de semana, tratando de que se cumpla Sí, ese mínimo de horas que se requiere, ¿cierto? Aquí sí, puedes decir que es que solo estarías 2 horitas, perdón, 2 días y en esos 2 días sumas, no sé, 10 horas, 12 horas, ahí una pasantía no tendría validez, ¿cierto? Lo puedes considerar sí. siempre y cuando mires cómo pueden organizar ese horario y más El que vas horario. quizás la oportunidad de que va a ser prácticamente remoto y que solo irías a ciertos días o a ciertas horas a la empresa, pero mira que ya el otro horario tú lo vas a poder manejar, ¿cierto? Y es donde la empresa Sí. acreditaría a través de ese acuerdo de voluntades que efectivamente vas a cumplir mínimo con esas 40 horas semanales. Ok, pero digamos ahí les exigen a ellos que me agreguen a lo de salud y todo eso o no es necesario. No, mira, yo te Ok, muestro acá. gracias. Con la pasantía, recuerda que pues previamente hay que presentar estos documentos. Recuerda que la pasantía solo la puedes iniciar es una vez hayas terminado con tu etapa lectiva. La pasantía Sí. no está autorizada para iniciarse antes. Se deben presentar inicialmente estos documentos, me los deben de enviar es a mí, yo me encargo de hacer la revisión inicial, posteriormente pasan a la coordinación y la coordinación es quien autoriza o no etapa productiva de pasantía. Lo único obligatorio, digámoslo así, que debe de asumir la empresa es la afiliación a la ARL. No tiene que Ah, pagar ok. de esos
sostenimiento, no tiene que afiliarla a la EPS. De hecho, para que la puedan afiliar a la ARL, la persona o el aprendiz debe tener, bien sea una afiliación subsidiada o en forma de cotizante. Pues eh, tú Sí. me puedes decir, Ana, pero yo tengo este vínculo laboral y yo ya tengo una ARL. Esa ARL no te aplica para la pasantía. La pregunta sería, Entiendo. es que yo puedo tener dos ARLs. Sí, se pueden tener dos ARLs. Una que es con el vínculo laboral que tienes y la otra ARL es como pasante, o sea, como practicante de pasantía. Mm. De hecho, por eso ahí les estipulé en la diapositiva, hay un decreto 055 del 2015 que la empresa pues en un momento dado puede consultarlo y puede validar efectivamente que la única, digamos, responsabilidad que tiene es de afiliarlo a la ARL. Ok, sí, ya me queda un poco más claro como para poder ir gestionando eso con la empresa. Ok, exacto. Muchísimas Igual ya gracias. sabes, durante este tiempo, si se van presentando dudas, me las van consultando. ¿Listo? Sí, Alice, señora, veo que muchísimas gracias. volviste con mucho gusto, Esmeralda. Veo que por acá nuevamente alzaste la manita. ¿Tienes otra duda? Sí, señora. Sí, eso ya es aparte de lo que con lo que tú estás hablando. Bueno, en mi situación, Ajá. yo actualmente trabajo pues en el área de marketing, en el área creativa como fotografía y pues tengo un apoyo con la persona que hace como temas de estadísticas y eso. Nosotras pues tenemos cámara y comercio, todo eso registrado, pero cada uno paga, o en mi caso, pues lo hablo por mí, nosotros pagamos todos yo pago todas mis prestaciones sociales como independiente porque yo trabajo con mi RUT. Entonces, pues para poder trabajar con otras empresas, hay unas que no lo solicitan, pero hay personas que sí no solicitan, pues que la planilla esté con el RUT de independiente para poder realizar pagos. En el caso de cuando no se vincula con las empresas o en las pasantías, ¿habría algún problema o ya esa vinculación como independiente queda cancelada y entraría a valer la de la empresa, la de la pasantía o cómo sería ese proceso? A ver si te entendí. Tú estás por prestación de servicios. Sí, yo con las empresas que trabajo como prestación de servicios, entonces por eso yo cotizo como independiente, ARL, EPS y pensión, pues Ujú, porque como ellos tienen que, como ahorita con todo lo de la DIAN, pues ellos tienen que declarar todo lo que pagan, entonces tiene que salir en la planilla con el RUT. ujú. Bueno, bajo esa figura, cuando hablo de vínculo laboral, también se admiten no solo los que están a contrato a término definido, indefinido, también es válido la figura de prestación por servicios, que es como la que nosotros manejamos con el SENA. Nosotros somos contratistas, es un contrato de prestación de servicios. Para poder hacer tus prácticas, digamos, se podría valer esa figura de prestación de servicios, pero esa prestación de servicios va a nombre de, o sea, para que por lo que te entiendo es que trabajas como con varias compañías al mismo tiempo, no sé, eso fue como lo que te entendí. Sí, Ya trabajo para varias marcas. aquí sería mirar de pronto o a través de cuál de esas empresas podrías establecer la alternativa de una pasantía. O de Ok, vínculo laboral, lo que pasa es que tú aquí estás es como independiente, ¿cierto? Entonces, sí. tienes pues la documentación y esto que te exigen, que es el RUD y esto, y figuras como independiente. Entonces, aquí hay que tener muy claro y es que debe de haber una figura de jefe inmediato coformador y en este caso, pues tú no puedes ser juez y parte. Tú tienes tu Ujú. labor independiente, pero tú misma puedes ser quien evalúe tus funciones, ¿cierto? Mi Ahí, desempeño. exacto. Ahí sería de pronto mirar la posibilidad a través de estas empresas con las que estás
con cuál de ellas podría manejarse la figura de una pasantía. Y obviamente establecer de que esa empresa asuma esa ARL como pasante, porque esa ARL que manejas bajo esa figura de independiente no es autorizada por el SENA. Ah, ok. Ujú. Listo, era solo eso. Muchísimas gracias. Listo, Alice. Bueno, chicos, ya vamos entonces dando por terminada nuestra charla. Creo que fue muy positiva y fructífera. Muchos de ustedes creo que salieron de muchas dudas. De pronto los que no participaron estuvieron muy atentos a las intervenciones de otros compañeros. De todas formas, ustedes saben que esta grabación se les va a subir a la plataforma. Una vez yo ya la registré en la plataforma, se los notifico a través del anuncio para que sepan que ya esa grabación está disponible. Cualquier duda, cualquier inquietud que se les vaya presentando, pues como en el camino, ¿sí? Me la pueden enviar. Recuerden, voy a volver a poner acá la diapositiva donde tengo mi correo electrónico apgomez09@gmail.com. Si en estos días o más adelante se les va presentando dudas sobre las prácticas, sobre las alternativas, perfectamente me pueden escribir. Recuerden que estaríamos pendiente de un encuentro adicional y es donde se les explicaría cuáles son esos registros y esas evidencias que ustedes tendrán que presentar durante la etapa lectiva. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, chicos, les deseo una feliz noche. Quedaré muy atenta ante cualquier inquietud.